Último bloque de Café Financiero, ya estamos con Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de economía, vamos a aprovecharte, sobre todo, bueno, porque en estos momentos se está hablando precisamente de los impuestos que ha anunciado el gobernador Scioli para la provincia de Buenos Aires. Queremos hablar de los impuestos y especialmente quiero preguntarte sobre cómo continúa estos anuncios o estos posibles debates que se están anunciando sobre la coparticipación y la necesidad de que la provincia reciba mayores ingresos de la nación. Bueno, en primer lugar, respecto a la reforma del sistema tributario de la provincia de Buenos Aires, el objetivo siempre es fortalecer fiscalmente a la provincia, por supuesto, haciendo los deberes propios en primer lugar. Ya el año pasado hubo una reforma que afectaba ingresos brutos y que permitió que este año la recaudación se incrementara respecto del 2008 en más de 2.500 millones de pesos, y esta tiene el propósito de sumar el año que viene otros 1.700. Ahora, si me permiten una muy breve historia de la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. En la década del 80, en la gobernación de Armendáriz, en la primera gobernación de la democracia, la provincia resignó 6,5 puntos de la coparticipación federal. Eso intentó ser compensado relativamente en el año 1991 con el llamado Fondo de Reparación Histórica de la provincia, del conurbano bonaerense, que representaba 10 puntos del impuesto a las ganancias. Hoy, ese fondo representa solamente el 1,1% del impuesto a las ganancias, porque en el año 95 se le estableció un tope de 650 millones pesos dólares, que ahora son 650 millones de pesos. Así que la verdad que la forma correcta hoy de llamar a ese fondo sería Fondo de Reparación Histórica de todas las provincias, menos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí tenemos también otra suma importante, digamos, que la provincia ha relegado de algún modo. Y también, digo, tenemos que traer a colación el hecho de que en la década del 90, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino al conjunto de los estados federales, le fueron transferidas los servicios de educación y de salud sin la adecuada posición de recursos, y esto naturalmente obliga entonces, en primer lugar, a la propia provincia a hacer un esfuerzo, porque la queja o la descripción solamente no alcanza. Un gobernante, y es el caso de Daniel Scioli, está siendo responsable de la situación que encuentra y está buscando las formas de llevar adelante. Y por otro lado también irá demandando que en los próximos tiempos se busque un nuevo equilibrio entre nación, provincia y municipio, que son los 3 niveles de gobierno de la República Argentina. Bien. ¿Crees que se va a poder llegar alguna vez a un equilibrio? Ya hace bastantes años, ¿no?, que se viene como planteando este tema y no se avanza. Yo creo que tiene que obtenerse ese equilibrio, porque de alguna manera en materia de relaciones federales uno podría decir que en la Argentina hay como un termostato que está roto. Si uno ve en la década del 80, la distribución de fondos entre nación y provincia era 55% para las provincias, 45% para la nación. Eso de alguna manera dejaba muy vulnerable al Estado Nacional, que en la década del 90 solamente se había quedado con el pago de sueldos, jubilaciones e intereses de la deuda, y no tenía recursos para hacer políticas activas. En este momento esa relación se ha invertido y ahora las provincias estamos en una situación un poco más exigida. Entonces estamos hablando de un debate que hay que sacarlo del campo de las consignas, de los clichés, de los eslóganes fáciles, porque obviamente que cada uno de estos niveles de gobierno requiere para sí una cantidad de recursos, y además también estamos hablando de 24 provincias que, en el caso de que llegue la discusión por la coparticipación, van a tener que sancionar lo que llama una ley convenio, es decir, una ley que ya no solo pasa por el Congreso de la Nación, sino que tiene que estar aprobada por unanimidad por las 24 legislaturas. Este es un mecanismo muy rígido, y si también, por supuesto, involucramos a los municipios, pensemos que en nuestro país hay más de 2.112 municipios. Entonces, estamos hablando de un concurso de actores, estamos hablando de dos vertientes: una la llamada coparticipación primaria, es decir, entre la nación y las provincias, y la coparticipación secundaria, con lo que distribuye cada provincia entre sí. Pero la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del Producto Bruto, y un dato muy importante, que tiene el 37% de los pobres y de los indigentes de la República Argentina, seguro va a tener que tener algún tratamiento diferente en el futuro respecto del pasado. Bien. Hablando justamente, ¿no?, de los fondos públicos, esta semana se dio a conocer el presupuesto para el 2010. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el presupuesto en sí, sobre las proyecciones, ¿no?, que se hacen en el Yo creo
que ya en este segundo semestre que estamos transitando, la economía mundial y la economía argentina empiezan a mostrar claros signos de reactivación y una salida de la crisis y de la recesión como consecuencia de todos los movimientos bruscos financieros del año pasado, y creo que en el año 2010 esto se va a fortalecer. Naturalmente que esto va a beneficiar también a las economías provinciales, como estábamos hablando antes, y me parece que en lo que refiere a las pautas de crecimiento y a los indicadores más relevantes de la economía nacional, van a seguir sanas políticas macroeconómicas, como por ejemplo aquella que está vinculada a preservar la estabilidad cambiaria, pero también sin perder la competitividad y fundamentalmente a reforzar el superávit comercial que ha servido en estos años, junto con el superávit fiscal, de reaseguro para la economía nacional. Bien, Alejandro. Bueno, entre las proyecciones que se hacen se habla de una inflación del 6,6%. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Digamos, ¿es factible que se pueda tener? Bueno, yo estoy de acuerdo con que tengamos una inflación del 6,6%. Ojalá, digo, por supuesto que es muy importante, digamos, que no solo la economía crezca, sino que lo haga en un marco de estabilidad de precios y ese tiene que ser un objetivo, digamos, consagrado de todos. Yo creo que es una apuesta en común y una esperanza compartida de todos de tener una inflación de un dígito con niveles de crecimiento altos, porque sabemos que para la distribución del ingreso se requieren varias cosas. Yo simplifico por lo menos en dos herramientas fundamentales. Una, lo que tiene que ver con la generación de riqueza, con el crecimiento. La otra es con que los mayores salarios y la mayor cantidad de puestos de trabajo no sean limadas, digamos, por la carestía del costo de vida. Sabemos, como se dice siempre, aunque sea un lugar común, que la inflación es el peor enemigo de las clases trabajadoras. Muy bien, Gustavo, bueno, te vamos a invitar para hablar del banco en otro programa. Cómo no, Queríamos cuando quieran. aprovechar para conocer también en este caso tu opinión económica. Como siempre le decimos, esperamos que el programa haya sido utilidad. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.